Hola, buenos días. En el día de hoy vamos a tener este podcast, este vídeo sobre trigo entero en alimentación de pollos. Este podcast lo estamos haciendo hoy desde un lugar un poco emblemático para todos los que les gusta el fútbol, ¿no? Que es el estadio del Atlético de Madrid, en España, el Metropolitano, que le llaman, uno de los estadios más modernos que hay en Europa. Entonces, en el día de hoy, además, para hablar del tema sobre el uso de trigo entero en alimentación para pollos, que la mejor opción que teníamos hoy, y yo soy experto en ello, pues además lleva muchos años trabajando en alimentación, es el invitado de hoy es Gonzalo González Mateos, que tengo aquí al lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar con vosotros. El gusto es nuestro, más bien. Bueno, Gonzalo ya lo he presentado varias veces yo en algunas reuniones, algunos webinars que hemos tenido anteriormente. Para el que venga, el que no lo conozca o no haya tenido la ocasión de haber estado en alguno de otros webinars o reuniones que hemos hecho digitales donde ha estado presente con nosotros, pues tengo que decir que Gonzalo González Mateos, GG Mateos, como él firma en muchos de sus artículos, actualmente es catedrático de la Politécnica de Madrid. Aparte de ser catedrático, es una persona que está muy vinculada con la industria, con la empresa privada, ha hecho consultoría, lleva años haciendo consultoría a ese tipo de empresas. Empezó en una de las grandes empresas trabajando en España, en Coren, una empresa de Galicia, del norte de España, donde hizo, bueno, es reconocido aquí en España que hizo un gran trabajo en su momento cuando él llegó. Aparte de esa vinculación con la empresa privada, él tiene la suerte de tener dos carreras, una es de veterinario y la otra es de zootecnista, agrónomo. Por lo que yo he oído, empezó haciendo veterinaria, pero como se quería dedicar a la nutrición animal en su momento, ¿no? Tuviste que hacer agrónomos, ¿no? Por lo que hacía era... Empecé agrónomo, luego veterinaria y acabé las dos juntas haciendo la mili. Ok, al revés. Entonces, además es doctor en veterinaria por la Politécnica de Madrid, perdón, Barcelona. por Barcelona, es doctor ingeniero agrónomo por la Politécnica de Madrid, perdón, veterinaria por Barcelona, y en nutrición animal por Iowa. O sea, ha tenido tiempo de formarse. Como no había más doctorados que hacer. Si no se ha formado es porque no ha querido. Vale, no, es una persona que, aparte de una formación sólida y técnica, es una persona que que organiza el Congreso de FEDNA cada año en España, donde están todos los nutricionistas y todos los fabricantes de piensos, de alimentos. Van cada año a Madrid, también dirige es uno de los promotores de las tablas de FEDNA, nutricionales de FEDNA, que ya no solo se hace en España, sino que en muchos países de Latinoamérica y otros países pues utilizan como una referencia, ¿no? A la hora de formular. Muy bien dirigido, Gonzalo. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito del tema que queríamos avanzar hoy. La utilización de trigo entero en la alimentación de broilers, de pollos. Antiguamente se utilizaba más este tipo de estrategias, se utilizaba trigo entero dentro de la alimentación de los pollos, eso se quedó en desuso en el pasado y ahora en la actualidad ha tenido como un repunte, ¿no? Parece ser que hemos vuelto un poquito a tomar en serio, o quizás a plantearnos si podemos utilizar el trigo entero o cómo utilizar el trigo entero en estas dietas de alimentación para pollos. Entonces, yo lo único que voy a empezar por una primera pregunta, Gonzalo. ¿Cómo ha habido este cambio últimamente de volver a hablar de poner trigo entero en las fórmulas para pollos? Bueno, en principio siempre se ha hablado, pero ha cambiado la intensidad. El origen, primeramente, que fueron los países del norte de Europa, era en relación con que la mayoría de los granjeros que empezaban con la producción de pollos al mismo tiempo eran productores de trigo. Por lo tanto, para ellos era un ahorro económico tremendo utilizar el trigo sin tenerlo que mover, sin tenerlo que meter en la fábrica. Entonces esto se desarrolló hace ya más de 50, 60 años en un tipo bastante común. Luego empezó con la nueva tecnología, pues ya parecía que no era tan importante, dándole más importancia al pienso. Ahora, en los últimos años ha habido un repunte, sobre todo en España, porque ha cambiado la cosa. Ya no es necesariamente para ahorrar dinero. Obviamente, si tú no metes el trigo en la fórmula, ahorras no solamente el trigo que no tienes que vender y volver a comprar, sino que también ahorras energía y ahorras el beneficio de la fábrica en sí. Ahora lo que ocurre es que con la prohibición de antibióticos han
empezado a haber más problemas relacionados con el aparato digestivo. Y lo que se ha visto, y además tiene sentido, es que la inclusión de trigo entero en el pienso mejora el aparato digestivo de los animales. Y eso no es nada nuevo, porque eso ya lo sabemos, que cuanto más mayor es el tamaño de partícula, mejor funciona el digestivo. Es como las personas, en este sentido. Si lo damos todo en papilla, funciona peor que si se moviliza el aparato digestivo. Y ahora un apunte importante es utilizarlo como mejorante del aparato digestivo y por lo tanto de la digestibilidad de los nutrientes. En resumen, ¿por qué este es un tema que a mí me gusta y me apasiona? Porque tiene muchas esquinas. Porque depende de cuál es tu situación, lo puedes aplicar para ahorrar dinero, lo puedes aplicar para que la fábrica tenga más capacidad de hacer pienso, lo puedes hacer para que te funcionen mejor los pollos, lo puedes utilizar en muchas cosas y no es la única herramienta, tienes muchas herramientas que llevan a lo mismo. Pero el trigo entero es una de ellas y probablemente de las más apropiadas porque es la que más se usa a nivel europeo como estrategia para ahorrar dinero y como estrategia para que el aparato digestivo funcione. Vale, cuando un productor de pollos, una empresa productora de pollos, se plantea usar el trigo entero, ¿cómo lo puede hacer? ¿Qué formas hay de añadir, de poner, ¿no?, el trigo entero dentro del alimento? Esto es uno de los temas más importantes para entender cómo funciona y por qué hay unas veces más beneficios que otros. La razón es que, en teoría, desde el punto de vista técnico-científico, lo que habría que hacer es cambiar del pienso un 10-20% del trigo molido, cambiarlo por un 10-20% de trigo entero. Haciendo esto no cambias el valor nutricional del pienso, pero sí cambias la textura. Y la textura, el grano entero, es lo que hace que el aparato digestivo funcione mejor. Pero no ahorras tanto dinero. Lo único que ahorras es que hace solamente pues, un 85% de pienso y el otro 15% pues no te cuesta. Pero ahorras energía y ahorras este dinero. Pero la gran ventaja que tiene este sistema es técnico. Ahora, lo que hace la gente ya quiere sacarle más provecho. Entonces lo que se está haciendo también en muchos casos es que se diluye el pienso con trigo entero. Es decir, tú tienes una fórmula que puede tener 40-50% de trigo y luego después de granular añades 10-20% de trigo entero. En este caso cambias la textura, dejas al pollo elegir también, puede elegir, pero también estás cambiando el valor nutricional. Y ahí es donde está el problema. Tú estás diluyendo el pienso. Quiere decir que la mejora que haces con el digestivo tiene que compensar por esa dilución. Claro, diluir 10%, pues puede que te mejore la digestibilidad de los nutrientes un 10%. Pero si diluyes un 40%, ya lo veo muy complicado. Por lo tanto, ahí es donde está y cada persona, por eso es muy difícil dar una normativa, porque cada persona es un mundo. Tú puedes decir las cosas a favor, las cosas en contra de cada sistema y qué es lo que esperas, pero luego cada granjero o cada industria o cada integración tiene que ver en su caso qué es lo importante. Vale, si entendemos bien, claro, cuando uno añade trigo entero en el alimento, lo que estamos haciendo y diluyendo el pienso, nos estamos comiendo un poquito el margen de seguridad. Exacto. Que tiene la fórmula. Entonces, ahí cada empresa tendrá que valorar hasta qué nivel el porcentaje pone de trigo entero, porque si hemos entendido bien, eso, una de las ventajas que tiene es que mejora mucho vamos a decir, el intestino, ¿no? Pero eso va un poco en contra quizás del rendimiento económico de las empresas. Bueno, pero obviamente nada en la vida es perfecto. O sea, entonces tú lo importante, y sobre todo a los que estamos en la parte, digamos, más técnica, más científica, es explicar cuáles son las ventajas y los inconvenientes. Lo que no puedes decir a cada uno lo que tiene que hacer, porque no tienes ni idea de su situación particular. Entonces, en este caso, lo mismo. Yo sé, si a mí alguien me pregunta, la decisión es suya, pero lo primero que le pregunto, dime las fórmulas, porque el trigo más o menos tiene la misma energía que el pienso, pero tiene mucho menos fósforo y tiene mucha menos lisina. Entonces, lo primero que le pregunto es cuánta lisina estás metiendo. Si veo que tiene una lisina más alta de lo normal, pues entonces este señor le digo, pues mire, no se preocupe, yo creo que le va a funcionar, usted lo tiene que mirar. Pero puede meter aproximadamente un 10%. Pero si no tiene margen de seguridad, pues le puedo decir, oye, ten cuidado, no se te ocurra meter un 20%, porque el trigo no tiene casi lisina. Y entonces puedes tener una limitación en lisina. Pero el responsable final es el granjero, o el industrial, vamos, no el granjero necesariamente. Porque, vuelvo a decir,
que tú metes el trigo para que mejore la digestibilidad. El problema es que no sabemos cuánto. Bueno, eso, por eso es importante igual ahí el trabajo de los grupos de nutrición de las Exacto. empresas. Esto para mí es lo bonito que he dicho antes. A mí es una cosa, no que me apasione, muchas cosas, en general la enseñanza y el explicar las cosas me apasiona, pero es que tiene muchas esquinas. Como hemos comentado, por ejemplo, una cosa que hace la fibra en sí, la fibra insoluble hace lo mismo. La fibra insoluble hace que el aparato digestivo funcione mejor, y eso lo sabemos en humana. Las personas que no comen fibra van al médico y la fibra que no se come durante el día se la ponen en el desayuno y funciona. Entonces, en los pollos es lo mismo. Entonces, por ejemplo, si yo veo un señor que está ya metiendo mucha fibra insoluble, pues ya le digo, ojo, que el trigo entero no te va a funcionar tan bien como a tu vecino, porque tú ya estás protegido. Bien, bueno, estamos hablando un poco del efecto que tiene sobre el intestino, pero yo te he oído oír en algunos foros que el director de orquesta del sistema digestivo en la molleja es algo que tenemos como muy olvidado, ¿no? Muchas veces Sí. vamos a hacer, es un órgano que tenemos ahí como abandonado, que no le hacemos caso, y me gustaría profundizar un poquito en esto, el por qué es tan importante esto como director, y un segundo, y acá hay otra cosa, porque también yo creo que tiene un efecto sobre las camas, ¿no? Sí, puede tenerlo, claro. Lo primero, te agradezco lo de usted, que Sí. hacía tiempo que no lo oía, pero se agradece. Igual es que te has equivocado, pero bueno, pero es que esto es el tema este está claro, y el problema lo hemos tenido los profesores. En particular en mi caso lo tuvieron mis profesores, que eran muy buenos, y yo por eso estoy en nutrición. Siempre me contaban que la molleja era el órgano que trituraba, porque era lo que llamaba la atención, y se nos quedó a todos eso. Pero hoy día entonces la molleja no necesitaría para nada, porque le estamos dando al pollo, le estamos dando un grano muy molido y luego granulado, que encima rompe más la partícula. Por lo tanto, en base a lo que hemos estudiado y lo que yo mismo he estado enseñando durante muchos años, hoy día los pollos no necesitarían molleja. Pero claro, hemos visto que sí que necesitan molleja. Quiere decir que es algo más que triturar. Y ahí es donde han venido todos los ensayos que estamos realizando. No, yo he copiado de otros. A mí me gusta cuando veo una idea buena, no busco otra buena. Me pego con esa y la desarrollo. Entonces, ¿cómo desarrollar la molleja? Que ya sé que tritura, pero que ahora no necesito que triture. Ahora necesito, y es donde hemos descubierto que la molleja es el órgano director de todo el aparato digestivo. Y entonces cuando la molleja funciona tienes menos orina, o sea, las camas son menos húmedas, por lo tanto tienes mejor calidad de canal. Como un ejemplo. ¿Esto antes era importante? No, porque usábamos antibióticos y seguíamos con que la molleja trituraba. Pero como ahora no podemos usar antibióticos, pues tenemos que buscarle por qué la molleja sigue funcionando. Un pollo sin molleja no funciona. Y es porque gobierna movimientos antiperistálticos, producción de enzimas, producción de ácido clorhídrico, gobierna toda la vida del aparato digestivo. Déjame volver un poquito atrás sobre los porcentajes de inclusión de trigo entero. O sea, ya hemos avanzado que cada empresa es un mundo, cada uno tiene que ver, pero ¿qué márgenes tú consideras que son tolerables para tener ese margen de seguridad que son aceptables? Como siempre, es dar ideas y que cada cual marque lo suyo. Por ejemplo, un problema del trigo entero de meter mucho, pero ya cometiendo poco ya hay, es en el periodo de retirada. Porque el trigo, como hemos dicho, se queda en la molleja. Pero si se queda en la molleja y lo mandas a matadero, en matadero hay trigo, hay contenido digestivo. Entonces creas un verdadero problema en matadero. Entonces, en base a esto, hay que tener mucho cuidado en meter mucho trigo al final, lo cual no es tan importante de 15 a 30. En el pollito pequeñito no tiene sentido meter trigo, porque el grano es mayor que el pico, entonces el pollito no lo elige. Por lo tanto, los nóminas son muy... Depende también de los márgenes de seguridad que tengas. Depende también, hay pollos que eligen o que no eligen. Habiendo dicho esto, como siempre, en estas reuniones tienes que decir un número mágico. Número mágico quiere decir números que suenan bien, pero que no son verdad, porque va a depender de cada situación. Y yo diría, a mí no recomendaría, como mínimo para empezar, más de un 20% en ningún caso. Ni menos de 5, porque para hacer menos de 5 pues no tiene sentido. Ahora, esos márgenes que he dicho, entre 5 y 20, si alguien lo va probando, siempre, como dicen los gallegos, a modiño. O sea, vete poco a poco. Si tú crees que es mucho 20, ¿cuál es lo que te gusta? A mí me gusta como máximo 10, pues mete 10. Y yo te digo que puedes meter más, basado en tus formas o lo que sea. Y vete a modiño poco a poco, nunca meterás la pata yendo poco a poco. También no puede haber el peligro cuando pones el trigo entero
Está hablando de aves y de pollitos que seleccionen a la hora de Sí, consumir. de hecho ocurre. El problema es que no sabemos mucho. Por ejemplo, esto viene a cuento también no solamente porque el trigo entero, en suma, lo que he estado intentando explicar, que lo que funciona en el trigo entero no es el trigo en sí, es la estructura, la textura. Por lo tanto, si yo tengo otras materias primas que tengan la misma textura, puedo conseguir el mismo efecto, como puede ser, por ejemplo, maíz cuarteado, no molido, maíz cuarteado, que entonces quedan unas partículas gruesas, o triticale o cebada mismo, pueden valer, ¿no? El caso de la cebada, por ejemplo, es bueno porque te está metiendo también más fibra. Entonces, los dos efectos que hemos dicho, con la cebada podrías meter menor cantidad de productos si quieres, ¿no? Entonces, el problema es que es muy variable, cualquier cosa que digas, tienes que tener cuidado y tienes que ir a la práctica, primeramente lo que ya sabe la gente de la industria y luego probando lo que tú le digas que es distinto a lo que él piense, poco a poco. No hay prisa. ¿Eh? Los pollos van a estar produciéndose pollo más de 1000 años, no hace falta hacerlo todo en una semana. Bueno, ya has introducido el tema de otras materias primas. Claro, si aquí estamos en Europa, si en vez de ser el trigo, no pueden utilizar la cebada con el mismo fin. Se puede usar la cebada y, como he dicho, tiene la ventaja que tiene más fibra que el trigo y fibra bastante insoluble, que funciona también para que funcione bien la molleja. No trae ningún otro, No, puede tener algún efecto secundario no diferente al puede del trigo. tener que, por ejemplo, el pollo tenga dificultad o le guste más, porque el pollo sapidez no, pero la textura sí que lo nota. Y a lo mejor le gusta más la textura del trigo o del pienso que la textura de la cebada. Y entonces la cebada dice, no, no funciona, no funciona porque el pollo con la cebada no lo come. O, por ejemplo, que ocurre a veces, la cebada tiene puntas. Entonces, si el pollo se come y le daña el pico, la pared de esto del pico, pues se le inflama y no come. Entonces, hay que tener más cuidado. Es decir, hay que probar, porque lo que yo he dicho, a mí se me ha dado en gallinas, pero no lo he visto en pollos. Entonces, pero hay que tener cuidado. Y eso, para eso estamos los que hablamos, los parlachines, es para decir las cosas que se tienen que mirar a favor y en contra, pero no para decir lo que tienes que hacer. Por lo que he entendido en alguna conferencia que has dado, es que este tipo de estrategia de poner trigo entero cambia la microbiota del intestino. Claro. Entonces eso, ¿cómo afecta a la fórmula? ¿Cómo afecta al rendimiento? ¿Cómo afecta esto? Es que es la parte fundamental y es por eso que hay que saber la teoría. En nuestro caso hay que saber la teoría para contársela a la gente, pero la gente tiene que utilizar su práctica para entender la teoría. Eso es un poco, no estamos mezclados. Un lado llegas hasta aquí y el otro llegas hasta aquí, pero los de campo no se tienen que venir aquí, ni los de la ciudad nos tenemos que ir para allá. Bueno, si te aburres sí, pero es mejor cada mochuelo a su olivo. Entonces, la ventaja es que cuando la molleja funciona, tú estás bajando el pH, por ejemplo. Si bajas el pH, lo que estás haciendo es que estás beneficiando a unos microorganismos y perjudicando a otros. ¿Cuáles perjudicas? Los alcalinos, que suelen ser más bien negativos. ¿A cuáles beneficias? A los que viven en medios ácidos, que suelen ser los que más nos gustan. Dentro de esto, Clostridium es alcalino, no me gusta. Bajo el pH tengo menos crecimiento de Clostridium. Lactobacillus, que a la gente le gusta, baja el pH, tienes más lactobacillus. Por lo tanto, tú estás mejorando el funcionamiento de la molleja y el pH no solamente es que haya mejor digestibilidad de la pepsina que se activa, de las citasas que actúan mejor, es que también estás cambiando la microflora. Esto también está cambiando. Cuando tú pones trigo entero, estás modificando la velocidad de tránsito. La fibra modifica también la velocidad de tránsito. Si tú modificas la velocidad de tránsito, estás cambiando el crecimiento de los microorganismos. No pueden crecer tanto si es rápido que si es lento. Microorganismos para crecer necesitan lentitud. Si es muy rápido, no. No crecen, pues no tienen tiempo. Y aquí siempre estamos lo que hablamos al principio, la molleja, que es donde empieza siempre todo. Va lo mismo. Entonces, mi criterio al que no quiere entender nada, porque cree que ya lo sabe todo, que vaya al matadero y mire el tamaño de las mollejas de vez en cuando. Si las mollejas son grandes, va bien. No quiere decir que vaya perfecto, pero va bien. Si las mollejas son pequeñas, mira por qué. Ahora te voy a hacer una pregunta un poco así, no sé, complicada, pero diferente. Entonces, si trabajamos para desarrollar bien el intestino y crece el intestino y está en buena salud, ¿eso no va a perjudicar al rendimiento de canal de alguna manera? ¿Perjudicar en el rendimiento de canal. O lo contrario. No, y a nivel económico, de lo que va a sacar el productor, o sea, la empresa productora de pollos sobre el uso, ¿no puede ser perjudicial? Que al final saque menos dinero en rendimiento. Esto es lo mismo. En esta charla, además, ha sido querido, porque tienes que centrarte
hemos hablado de la parte de productividad, pero luego queda una parte que, como se ha comentado también en esta reunión, tiene la parte económica, que no es lo mismo hacer un kilo de pollo malo que un kilo de pollo bueno. Y entonces lo mismo, el trigo entero o la fibra, lo mezclo los dos porque para mí las dos lo fundamental que hacen es hacer que el digestivo funcione. Fundamentalmente actuándose a la molleja, pero en general. Entonces, por ejemplo, se me ocurren, pensando en voz alta, cosas buenas y malas. Si yo le pongo trigo y funciona mejor el digestivo, voy a tener menos camas húmedas porque va a haber más reabsorción de agua. Si hay menos camas húmedas, voy a tener menos problemas de callo en pechuga, por ejemplo, menos problemas de pododermatitis, que hoy día es importante por el mercado asiático, y por lo tanto, desde ese punto de vista, va a ser bueno. Pero a cambio voy a tener un digestivo, porque claro, si funciona mejor el digestivo, ¿qué quiere decir? He dicho antes, la molleja más grande. Pero si la molleja es grande en aquellos países donde la molleja tenga poco valor, como puede ser Estados Unidos, te baja el rendimiento. Pero en aquellos países como Indonesia, donde las mollejas tienen un gran valor, pues puede ser incluso positivo. Entonces, otra vez lo mismo, tienes que mirar, pero cuando miras conjuntamente, y otra vez como definición mágica, yo le veo más beneficios, bastante más beneficios que prejuicios. Pero en la vida perfecto no hay nada. Vale. Ni siquiera mi suegra. Eh, con mi suegra, ¿verdad? sí. Claro, yo he visto que has presentado algunos datos sobre índice de conversión según el porcentaje de inclusión y según estirpes. ¿Cómo cambian los datos productivos? ¿O se ha visto cambios significativos de conversión, ganancia media diaria, consumo con este tipo de inclusión de trigo? Seguro que se ve, pero va a depender de cómo se incluye el trigo. O sea, si tú quieres ganar, lo que tienes que hacer es meter el trigo no a mayores, sustituyendo parte del trigo. Y si puedes, si tienes una maquinaria, metiendo el trigo dentro del gránulo. Eso sería lo ideal, pero lo más caro. Más caro, por la energía que tienes que utilizar, menos. Además. Claro. Exacto, donde ahorras menos. Ya. Y entonces, en función de esto, tienes que decidir. A mí si veo que alguien me mete en el trigo extrusionado el trigo entero, no me extraña que meta más de un 20, antes he dicho números mágicos. Pero si veo un señor que está haciendo un pienso tirando a flojo porque la lisina es cara, los semillas son caros, un pollo que tiene tendencia a comer menos, que los hay en el mercado, hay diferencia clara entre estirpes de todo tipo, ¿no? Pero esto, y lo mete a mayores, a diluir la dieta y me mete un 30, pues yo creo que puede tener bastantes posibilidades de no ganar nada, a no ser que resuelva un problema digestivo con diarreas. Todo se mezcla, y eso es lo bonito de... Algunos datos de los que he visto en una presentación que has hecho son pruebas que has desarrollado en la universidad. Sí. Claro, estas pruebas que has desarrollado en la universidad, claro, las aves ahí están sanas, ¿no? Estás en situación ideal. Esto llevado a la producción, llevado a la industria, estos resultados, ¿cómo pueden cambiar? ¿Cómo puedes ver si va a ser mucha más la diferencia, menor o diferente? Los resultados de la universidad van de aquí a aquí, y los de la industria van de aquí, si quieres, hasta aquí. Pero en la universidad no ponemos pollos que van a tener problemas. En la universidad tenemos pollitos que son hermanos, que se conocen todos, que metemos menos pollos, que van cuidados, cuando hay uno que está mal lo sacamos, por lo tanto no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero sí que la filosofía sí. Entonces, si en la universidad los pollos con trigo te comen menos, yo sé que luego te comen menos a no ser que resuelvas un problema. En la universidad no tenemos problemas de diarrea. Por lo tanto, cuando todo el mundo habla de que el principal, y yo también, la principal ventaja del trigo entero es que te mejora el digestivo. Como en la universidad no tiene problema digestivo, pues tienes menos posibilidades de mejora. Está claro, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado, pero la filosofía sigue siendo lo mismo. Y luego está la parte técnica que tiene que entender. Decir, no, ya entiendo eso, pero es que yo ahora mismo los pollos me van de miedo y no tengo ningún problema. Pues tú eres como la universidad. No, yo es que tengo un problema, que es que no me aclaro y estoy a punto de cerrar las granjas porque esto no funciona. Pues no te compares con la universidad. Todo tiene que usar al final la cabeza. Claro, y cada uno la suya, no la de los demás. Al final. Claro, si entiendo bien, claro, las pruebas que has realizado en la universidad es básicamente sobre los índices productivos, considerando que las aves son sanas. Eso usado esta estrategia utilizada en condiciones de campo donde tiene otros problemas, como has dicho, que puede ser integridad intestinal, de diarreas, pues a lo mejor tiene otros beneficios, más allá del... Con el trigo entero, en el caso de la universidad, lo mismo. Los pollos, los crecimientos que tienen son extraordinarios, pero no fueron mejores que sin meter trigo. Porque ¿cuál es la principal ventaja del trigo? Que ahorro dinero.
en la universidad no ahorras dinero. Segundo, porque te lo tiene que hacer alguien de fuera que te cobra más por separar el trigo o lo tienes que meter a mano tú el trigo. Por lo tanto, no ahorras energía, no ahorras precio porque no es lo que miramos. Y segundo, si tienes los pollos sanos, todo el efecto que hemos dicho beneficioso de cambio de la flora microbiana y todo esto se reduce extraordinariamente. Por lo tanto, a mí no me preocupa que la universidad funcione peor. Sé que como norma va a funcionar mejor en la industria que en la universidad, como norma. Déjame pasar, ya vamos a ir acabando ya, pero hay un tema que me gustaría introducir aquí. Esto, ¿cómo no tiene dos inconvenientes, por ejemplo, pasándolo a reproductoras o pollitas? Bueno, es un problema pequeño, pero que vale la pena considerarlo en todo. Cuando yo pongo trigo entero, ese trigo no se ha calentado. Y en muchos piensos hoy día, en muchos sitios, no solo ya de reproductoras, se calienta el pienso para asegurar que hay para muchas cosas, pero una de ellas para asegurar que no hay contaminación. Si yo estoy gastando mucho dinero en el trigo para que no haya contaminación, haciendo cosas raras, bueno, cosas raras no son raras, pero bueno, que no es lo que solíamos hacer. Te gastas dinero en asegurar que no hay contaminación y luego le metes 20% de un trigo que viene del campo y que nadie lo ha mirado y lo metes entero. Pues no tiene sentido. Por lo tanto, ahí no tendría sentido meterlo en reproductoras a no ser que calientes antes el trigo, con lo cual pierdes partes del beneficio, obviamente. Entonces, déjame hacer un poco un resumen de lo que hemos hablado hasta ahora, ¿no? Es decir, corrígeme si estoy errado. Al final, el uso de trigo entero en la producción, en la alimentación de pollos beneficia mucho a lo que es a la sanidad del intestino y a la integridad intestinal. Sí. A que haya menos camas húmedas, en consecuencia, claro, muchos menos problemas, y en países como China, donde se valora mucho la pata, ¿no? Es un beneficio importante, más allá Además, estimula la molleja. Lo único, ahí como hemos encontrado como varias cosas que pueden ser vamos a decir, entre comillas, un pequeño inconveniente, ¿no? Que son las reproductoras y las pollitas. Quizás también que igual cambie un poco a nivel nutricional. Se puede cambiar, porque cambia la textura, puede ocurrir que el pollo no coma. De hecho, los pollitos pequeños prefieren el pienso, si está bien hecho, claro. Si está mal hecho, igual prefieren el trigo. Y que se puede llegar a seleccionar. Pueden seleccionar y no sabemos qué pollos. Es decir, que una cosa a controlar es que los pollos no son todos iguales. Son hermanos, pero no iguales. Entonces puede haber que uno seleccione porque le gusta más el trigo y otro no. O uno tenga el pico más pequeño, también por genética, y entonces pues no le guste o le deje de gustar. Eso puede ocurrir. Pues bueno, básicamente es esto. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hemos desgranado un poco todo este tema del trigo entero que ha tenido ahora un poco más de uso últimamente, ¿no? Respecto se está a usando bastante. Yo diría a nivel europeo más tiempo. En España hemos empezado tarde, pero vamos bien. Pero Francia, Dinamarca, los países del norte de Holanda llevan mucho tiempo usándolo con beneficio. O sea que yo todas las pegas que he puesto es para ponerlo enfrente, pero ni mucho menos estoy en contra. Creo que es una buena idea probarla, por lo menos tenerla en cuenta para cuando tienes un problema relacionado con camas húmedas. Claro, cada empresa es un mundo y tendrá que valorar hasta qué punto y qué porcentaje... Pero esto me ocurrió a mí. Me llamaron con un problema de camas húmedas de Chile. Y le dije, pues mira, mete usted trigo, es que aquí no hay trigo. Pues mete usted fibra, es que aquí no hay fibra. Pues haga usted lo que quiera, que le diga. No, en ese caso le dije, muele, darle el pienso en harina. No, es que no podemos por la maquinaria. Pues darle pienso en gránulo, pero con molienda muy gruesa. Es que se me estropea el pellet. La vida es así. Solo los niños pueden tenerlo todo. Usted tiene que decidir lo que hace, pero todo no se lo puede tener. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Gonzalo, y hasta la próxima. Muchas gracias. A ti, Venga. un placer. Chao.